Hola de nuevo, hermanos y hermanas. Jueves más, una semana más, vacaciones, agosto. O a punto de entrar en agosto. Calor. Mirar, de verdad, que el mes de agosto suele ser un poco peligroso. Porque a veces nos encontramos en el mes de agosto con situaciones que no tenemos durante el año y que nos incitan quizás a relajarnos espiritualmente. Dios quiera que esto no nos pase. Pero vamos al tema de esta tarde. A veces, a menudo hablamos de la salvación como el hecho de ser liberados de las garras del pecado. Y esto es absolutamente cierto. Sin embargo, los cristianos todavía parecemos que en este camino seguimos viviendo en esclavitud en algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos cuestan vivir la libertad en Cristo, que no libertinaje. Siempre lo digo para que no haya malos entendidos. Mirad, uno de esos versículos favoritos que estoy convencido muchos de nosotros dice Jesús: si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas, está en Juan 8:32, muchas personas usan este versículo, estas palabras de Jesús, para invitar a los no creyentes a arrepentirse y abrazar la nueva fe en el Señor. Sin embargo, es muy interesante ver cómo este pasaje, esta palabra de Jesús, no va dirigida a los no creyentes, sino a los creyentes. Interesante. Dice un poco antes, versículo 30 al 32, dice: al oír esto, al oírlo hablar así, muchos creyeron en él. En el 31 dice, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mirad, creer en Jesús no es suficiente para liberarnos de todos nuestros malos hábitos, de nuestros pecados. Claro que es el principio de eso, claro. No podemos creer y no intentar eliminar todas aquellas cosas que nos separan del Señor. Pero para alcanzarlo hay que empezar a creer. Pero creer que Jesús es el Mesías, el Salvador, no es suficiente para ser libre en todas las cosas. Porque a veces se dice con la boca. Lo que el Señor nos pide, y en este pasaje lo vemos claramente, es permanecer fieles al mensaje, a sus palabras. Mirad, cuando entregamos nuestra vida a Jesús con mucha sinceridad, muchas cosas cambian. Deseamos el bien y no el mal. Queremos sacar nuestras malas costumbres y luchamos por superarlas, evidentemente. Pero hay, a veces, otras cosas que se nos pegan. Y eso origina una lucha dentro de nosotros. Podemos ser salvos, ser hijos de Dios, pero aún así tener algunas cadenas, aún ser esclavos de algunos defectos. Entonces,
¿Cómo liberarnos? Pues Jesús no lo dice. Su mensaje es la verdad. Y esa verdad nos liberará. Pero solo escuchando su palabra o leyéndola, sino que además meditando en ella para que se convierta en una fuerza transformadora dentro de nosotros. Hermanos y hermanas, fieles al mensaje de Jesús, que nos va a hacer verdaderamente sus discípulos, es dejar que su palabra nos transforme dentro de nosotros, para que la vivamos existencialmente. Cuando un versículo se vuelve poderoso, más influyente que nuestras circunstancias que nos rodean, es cuando nuestra fe gana la batalla. A veces nosotros podemos tener el deseo de hacer algo que el Señor no quiere, la tentación, la prueba, pero cuando un versículo nos convence, entonces encontramos el poder para seguir al Espíritu del Señor en lugar de nuestros deseos lejos de Dios. Encontramos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Solo necesitamos recibir en nuestro corazón esa voz del Señor, ya sea, repito, escuchándola, o ya sea leyéndola, para meditar en ella y, por supuesto, aplicarla a nuestra vida. Pablo nos dice en Filipenses 4:9, poned en práctica lo que de mí habéis aprendido y habéis recibido, lo que me habéis visto y oído, ponedlo en práctica, y entonces el Dios de paz, estará con vosotros. Mirar, en el día de nuestra salvación sucedió un milagro, pero fue solo el comienzo de algo nuevo, porque Dios tiene aún muchas liberaciones que hacer en nosotros. Tiene mucho que trabajar en nosotros y nos pide que le dejemos trabajar a Él en nosotros. Por lo tanto, manteneos firmes y fieles en el mensaje que nos da Jesús para ser sus discípulos. Porque entonces conoceremos la verdad de Dios y nuestra propia verdad. Y conociendo nuestra propia verdad, pondremos nuestra existencia delante de Dios. Y esa verdad delante de Dios permitirá que el Señor nos libere. Busquemos vivir nuestra libertad en Cristo desde la aceptación de la verdad de su palabra, y así llegaremos a ser verdaderamente libres. No lo olvides nunca. Dios nos libera a través de su palabra.